Hola Álvaro, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Yashi? Qué gusto verte Qué y gusto, verte bien. tanto tiempo. ¿Cómo estás? Estaba haciendo, bueno, la introducción, ya te presenté al principio, pero bueno, lo repito. Les contaba, porque se están agregando más personas ahí veo, así que les cuento a los que se unen nuevamente. Álvaro es un gran amigo de esta casa, ha visitado en reiteradas oportunidades la ciudad de Rosario, ha estado en Fundación Libertad. Es siempre un placer escucharlo, se aprende muchísimo, se van a divertir también, se los puedo asegurar. Vi que te dejó un muy lindo saludo Milei el otro día que hicieron un vivo, así que me hago eco de sus palabras también, un gran sentido del humor. Y bueno, y Gracias. es un excelente analista político, así que por eso es que lo tenemos acá hoy para escucharlo un poco. ¿Cómo andás? Bien, bien, encuarentado, pero Eso, bien. cómo te tiene la cuarentena estos días Bueno, encerrado? la verdad, al principio cada vez me cuesta menos porque Mm, el hombre es un ser de costumbres, ¿no? Entonces uno se va acostumbrando al encierro o a de adecuarse. No es bueno tampoco el encierro, menos para una persona como yo que circula mucho. sí, sí, para Que viaja nadie. mucho viaja mucho por el interior, bueno, doy clases, conferencias, Ujú. doy trabajo en medios, ahora cumplo función pública en la provincia de Santa Fe, por lo cual Bien, 3 veces por semana estoy entre Rosario y Santa Fe capital, viviendo aún acá en Buenos Aires, entonces de golpe tener que estar 12, 15 días sí. encerrado en mi casa, saliendo solamente 3 veces en estos 15 días a hacer las compras de los alimentos que no podía, ¿no? Eh, Dejar de comprar porque son Claro. perecederos, sería difícil, así que me la pasé leyendo, me la pasé mirando streaming, escuchando música, ¿Viste qué sé yo. una pregunta que me interesa mucho tu respuesta? ¿Viste ayer Unidos por Argentina? No, Teletongos no No. miro, no, no, Bueno, muy bien, no, no, yo no. tampoco. Para ver películas, para ver películas de gangsters, digo, para eso tengo Netflix, Amazon, hay muchas películas de mafia y de gangsters y de Está lavado de bien. dinero mejor que esa, ¿no? Además no le fue muy bien, ¿no? El promedio 14 puntos de rating, Sí, digamos. Y sí. lamento muchísimo que la Argentina no aprenda de sus errores y lamento muchísimo y sé que esto me va a costar y me cuesta muchísimas críticas por relación personal que tengo con el presidente Alberto Fernández, presidente que no voté y no creo que vote nunca, pero por relación personal preexistente que tengo, por haberse solidarizado conmigo a momentos muy feos de mi vida y haberse comportado como un caballero, lamento muchísimo que su equipo de comunicación o sus principales asesores hayan intentado, y tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar, Sí. algo así como una galtierización de la comunicación gubernamental, ¿no? Intentar ya no levantar la moral de la ciudadanía argentina frente a la cuarentena, sino hacer de esto un aprovechamiento político. Yo no sé si él está de acuerdo, si él apoya, si él dio la orden al presidente de que hagan Mm. esto, construir detrás de él una imagen de un superhéroe, la tapa que me pareció vergonzosa de la revista Noticias, con el famoso Super Alberto, que después salieron a decir que en realidad era una tapa como para avisarle al gobierno que no caiga, ¿no? En la tentación megalomaníaca, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas que parece que no aprendemos, ya lo vivimos en Malvinas, lo vimos en el Sí. terremoto de San Juan del 40, mira, lo vimos en el terremoto de San Juan del 44, cuando, y cada vez voy a ir más para atrás, mira, en la no década infame, porque yo creo que Ujú, infame no tuvo nada, pero en la supuesta década infame, que fue del año 33 al 43, ujú. sin contar los 3 años de Uriburu, del golpe, la muerte de Gardel fue utilizada por el gobierno de entonces para tapar la crisis económica y utilizó los resortes que tenía con diarios como por ejemplo Crítica, que era como el Clarín de hoy, de lo popular, para tapar la crisis, haciendo de la muerte de Gardel en un accidente trágico aéreo Ujú. un elemento de distracción. Hablamos de la década del 30. Después del 44, con el terremoto de San Juan, lo mismo, la dictadura del GO, de la cual Perón era vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, utilizó esa tragedia natural terrible que sufrieron los sanjuaninos para Ujú. hacer un teletón de la época
hizo que todos los artistas de los principales estudios cinematográficos argentinos y de los estudios radiales, en una época en donde Argentina producía casi la misma cantidad de películas y de calidad que Hollywood, mirá lo que era el cine y la radio, se volcaban a las calles a recaudar dinero e hicieron espectáculos, uno muy famoso en el Luna Park, donde supuestamente Perón conoce por primera vez a Eva Duarte, ¿no? Lo usaron ahí. Después el trágico y funesto caso de las 24 horas de las Malvinas, sí, donde la dictadura de Galtieri se dedicó a utilizar todo el aparato propagandístico y todos los medios de comunicación que estaban estatizados, por lo menos los audiovisuales, y exceptuando algunas radios y Canal 9, que creo que se había reprivatizado en ese momento, al servicio de la propaganda bélica, que sin ninguna duda la Guerra de Malvinas lo que buscaba ocultar fue el fracaso económico del proceso de organización nacional y el fracaso de la Junta Militar de poder conducir ya hace años a la Argentina hacia una apertura democrática. O sea, esto ya lo venimos viviendo, el uso propagandístico, sí, de las crisis. A mí esto que estás diciendo, Álvaro, es algo que también me ha llamado mucho la atención. De hecho, bueno, he leído varios analistas que lo están diciendo, vos entre ellos, y de hecho te leo ayer una de las frases de Fabiola cuando cerró a esto Unidos por Argentina. A mí me hizo ruido y me hizo lamentablemente acordar a esta propaganda que no viví, pero he estudiado. La frase fue: que podamos tener una sociedad unida en este momento es de un enorme valor. Quizás sea el universo que nos ha destinado a unirnos después de tanta división. Yo quería preguntarte si vos creés que, no sé si el universo nos destinó a unirnos, pero si vos creés que la Argentina en este momento se encuentra unida, porque bueno, la realidad es de unas elecciones donde se hablaba de esta grieta polarizada, pero independientemente de hablar de Macri, Cristina, olvidémonos de eso, si la sociedad argentina está unida en sus ideales. No, perdóname, me río por mira, hay dos cosas que detesto, detesto muchas, soy un hater y me encanta serlo, pero hay dos que detesto puntualmente, que es el concepto de ser de luz. Cuando te dicen, ay, sos un ser de luz, me daría ganas de meterle un corchazo en la cabeza. A la gente que dice eso me encantaría meterle un corchazo en la cabeza. Y todo el que habla de que el universo, ¿no? Como un ente human friendly, conspira positivamente para que las cosas se acomoden. Esa cosa de The Secret, el libro ¿viste? ¿Verdad? Sí. Secreto. Ay, qué ganas de meterle un rifle sanitario a los pelotudos. La verdad, que la esposa del presidente de la nación, repito, un tipo de respeto, haya cerrado eso así. Bueno, menos mal que no lo vi. Mira, para mí el concepto de unidad nacional es un concepto claramente autoritario y totalitario. No existe salvo en situaciones de guerra convencional, no esta guerra que dicen del enemigo invisible, de guerra convencional, como fue la Primera Guerra Mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, o de un proceso de salida de un sistema dictatorial, totalitario a uno democrático. Hay un concepto de gobierno, de unidad nacional, puede ser atendible, necesario y beneficioso para esos fines. Ahora, el concepto de unidad nacional, como que todos los grandes problemas del país o la vida diaria del país se resuelve bajo la unidad nacional, bajo un paraguas donde estamos todos metidos sin distinciones, a mí me parece, te repito, totalitario, autoritario, y además uno de los grandes instrumentos que tiene el colectivismo para lograr sus fines, ¿no? Porque te iba a decir, ¿hay lugar para voces disidentes en esto? Hablando de la unidad nacional, ¿te deja un lugar a criticarlo? ¿Vos creés? No. Bueno, es que ahí está el tema, y un poco tiene que ver con el título de la conversación que estamos llevando, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa en situaciones de crisis con la libertad de expresión, con la libertad de poder criticar, o con el deber de criticar, principalmente de aquel que dispone de información y conocimiento, que no son la misma cosa, información y conocimiento juntas, transformadas, ¿no? en un dato duro, y tiene que resolver si hacerlo público o no. Y en esto me gustaría comenzar, voy a leer un extracto de lo que dijo Berna Yu, que es la corresponsal del diario británico The Guardian en Hong Kong. Esto lo dijo semanas, días después de que empezó a salir a la luz el brote en Wuhan de la pandemia del coronavirus,
a los días, cuando ya el régimen comunista chino empezó a mover sus resortes para empezar a bajarle el tenor, que después obviamente le eclosionó, no le explotó, pero Sí. intentar bajarle el tenor a la situación. Berna Yu dice, un segundo, ¿eh? Si Sí. China valorara la libertad de expresión, no habría una crisis de coronavirus. Si la libertad de expresión y de otros derechos elementales de los ciudadanos chinos no se respetan, las crisis como estas no dejarán de repetirse. Puede parecer que los derechos humanos en China tienen poco que ver con el resto del mundo, pero, como vimos en esta crisis, puede ocurrir un desastre cuando China atenta contra las libertades de sus ciudadanos. Es hora de que la comunidad internacional tome esta cuestión en serio, ¿no? Y hace después toda una crítica al aparato estatal de control de medios y a la que hace responsables de que, por no haber informado a tiempo, por no haber escuchado a los dos médicos, ¿no? Sí. Uno, si no recuerdo mal el nombre, era Li Wenliang, y después hay una médica que en este momento tienen paradero desconocido, no se sabe dónde están, Sí. que alertaron cada uno desde su función la gravedad de lo que se venía, ¿no? Sin saber todavía ni siquiera cuál es el verdadero origen de esta pandemia. Si el origen de esta pandemia tiene que ver con una cuestión de higiene, de costumbres alimentarias riesgosas, si tiene que ver con falta de asepsia, si tiene que ver con experimentaciones biotecnológicas, no se sabe nada, pero los dos médicos, los dos sanitaristas que alertaron el futuro pandémico que esto iba a tener, Sí. volaron, los sacaron del mapa. Ahora la Sí, sí, es pregunta es, peligrosísimo. y mira, yo voy a contar una anécdota, porque hay que decir las cosas como son. Yo en el año 2015, cuando fui precandidato al Parlasur, ahora hay un video que estoy por resubir, que parezco Famoso Nostradamus, video. yo dije, en el 2015, siendo candidato al Parlasur, precandidato al Parlasur, que era importante que se tomara una definición por honestidad intelectual en materia de política exterior. ¿Qué quiero decir esto? Si toda América, desde Estados Unidos, ¿no? América, desde Canadá, perdón, desde Sí. Canadá hasta Tierra del Fuego, ¿no? Hasta Argentina, todos los países, y exceptuando quizás Cuba y Venezuela, todos los países de América o del sistema interamericano defienden una política exterior basada en la defensa universal de los derechos humanos. La pregunta es, ¿qué hace esa política exterior frente a los gobiernos totalitarios? Perfecto, lo entendemos muy bien con Venezuela, con Cuba, con Corea del Norte. Ahora con China pareciera que hubiera un manto de piedad de todos esos gobiernos, donde por el solo hecho de que China aplicó durante los últimos 30 años, 35 años, políticas de apertura económica, eso permite que no mire, que hagamos, ¿no? Que miremos al costado, miremos de costado. Hay una cierta La realidad es hipocresía, decís vos. exactamente, porque mientras China se abría en materia económica, profundizaba el aparato represivo que heredó del gobierno de Mao Zedong. Y todos los gobiernos de Occidente, de Europa, pero en especial de América, que tiene una cláusula, la famosa cláusula democrática, que tiene la OEA, o sea, que basan su política exterior en la defensa de los derechos humanos, y todos estos 35 años, poco y nada dijeron sobre la violación de derechos humanos. Hace 35 años, o sea, 40 años, Sí. ¿no? Y desde la muerte de Mao y desde que Deng Xiaoping abrió a China como economía de mercado en adelante, en China comunista, en China popular, entre comillas, la China continental, se violan derechos humanos, se censura, se pone preso a disidentes, hay desaparecidos, se persigue a minorías étnicas y a minorías religiosas. Pero esto no es de ahora. Entonces, Sí. ¿cómo vamos a esperar? Perdón, Google fue una de las principales víctimas del aparato totalitario chino, donde como buscador está cercenado. Hay cosas que los chinos a través de Google Claro. no pueden encontrar. ¿Correcto? La prensa, la supuesta prensa privada que hay en China está controlada por el aparato político censor del Partido Comunista Chino. Yo voy a contarle algo a la audiencia, a los chicos que nos están viendo, que sí, es asombroso, uno va a China y ve que en China está Google, que en China está Microsoft, que en China está Apple, que en China está Verizon, que en China está un montón de empresas de Occidente
¿no? Radicadas allí. Ahora, lo que no se sabe es que esas empresas que conforman directorios regionales, ahí, ¿no? Un grupo de directores que administran las inversiones de empresas en China, están obligados a tener uno o dos miembros chinos del Partido Comunista en los directorios. Claro. Las empresas extranjeras. Vos imaginate lo que hacen con las empresas privadas de capital chino, las cosas que deben hacer. Y ni hablemos con los medios de comunicación. Entonces, y este es un tema que los defensores de la libertad, que se llenan la boca hablando de la libertad, a mí me cuestionaron cuando yo, siendo precandidato al Parla Sur, dije que había que redefinir esto y que había que pensar quizás en una política de no tanta dependencia económica de China. Porque era una contradicción hablar de libertad y defensa de derechos humanos y estar comerciando y alimentando a un dragón que se engulle a su propia gente. Entiendo perfectamente. Y muchos liberales, y voy a decir uno, y en particular uno, Agustín Echevarne, me salió a matar públicamente, diciendo que era una locura y irresponsabilidad de mi parte. Yo tengo el posteo de él, que sabemos que tiene una facilidad para extenderse, ¿no? Para el escribir, un posteo así donde dice que, con mi video, que era una irresponsabilidad terrible mía. Álvaro, y independientemente de quién puntualmente, hablaste de distintos países, dijiste, bueno, a lo largo de toda América, esto que vos ves, ¿por qué crees que se da? ¿Es un poco esta hipocresía? ¿Es por conveniencia económica o por no me meto para no ensuciarme las manos? ¿Por dónde va? No sé. Mira, se confunde distensión, quiero decir, lo que en política exterior se llama la détente, que es entre dos potenciales adversarios se mantiene la mayor cordialidad posible con ingenuidad. Entonces, quiero decir, desde que Richard Nixon y Henry Kissinger tuvieron la brillantez, ¿no? Y la lucidez y la visión de entender que al cuco de ese momento, que era la Unión Soviética, solo se lo podía debilitar haciéndolo romper relaciones con la China, en ese momento de Mao, y a colaborar con que los líderes reformistas de China tomaran el poder y abrieran China a la economía mundial, que esa fue la idea de Nixon, de Henry Kissinger, y que después lo llevó adelante Ford y muchos otros presidentes. O sea, esa idea base estaba muy bien. Ahora, no irlo acompañando de decirle a China, mira hermano, vos querés formar parte del sistema internacional, que no es solamente la Organización Mundial del Comercio, sino también de las agencias de Naciones Unidas, vos querés formar parte de todo eso, bueno, tenés que aplicar también reformas de apertura democrática. Claro. Lo que le exigimos a Rusia y lo que le exigimos a los países de Europa del Este, también te lo tenemos que exigir a vos. ¿Por qué a China no? ¿Por qué a China no? Esto es lo que me pregunto, y hoy estamos padeciendo esto, por culpa de la censura, por culpa de que callaron a dos científicos, sucede esta pandemia, ¿no? Y en otros países que están por ahí en áreas más grises, que no están en la situación de China, pero bueno, digamos nuestro propio país mismo, que muchas veces se han censurado ideas desde el gobierno mismo también. ¿Vos ves como algo peligroso esta pandemia para el avance del autoritarismo frente a las libertades del individuo? ¿O crees que quizás estamos un poco más cubiertos, no sé, por decir que tenemos redes sociales, que tenemos un movimiento liberal pequeño, pero quizás en crecimiento, no sé, ¿qué visión tenés? ¿Más esperanzadora o no tanto? Mira, a ver, la tentación totalitaria, al igual que la corrupción, es inherente a la condición humana. Si todos fuéramos ángeles, no habría necesidad de poner leyes, ¿no? Ni organismos de control. Aún hasta el más minarquista y hasta incluso el más anarcocapitalista considera que tiene que existir órganos de control para el cumplimiento de los contratos. ¿Por qué? Porque en algún momento hay algún ser humano con poder más menos o sin poder que incumple o comete o infringe la norma, ¿correcto? Y la tentación totalitaria está. Vos has visto gente que quizás era una cosa sin poder y otra con poder, y es la misma persona, pero cambió totalmente. Obviamente que en Argentina, por el pasado que tenemos y por la inoculación de un discurso también bastante cuestionable de una defensa parcial de los derechos humanos, hace que no sea tan sencillo que cualquiera pueda entronizarse en el poder de forma permanente. Hasta ahora han fallado todos los que han intentado, incluso gente que puede ser muy respetada. Que yo, Raúl Alfonsín en su momento pensó
el tercer movimiento histórico, fusionar el peronismo con el radicalismo. Le salió para el culo, se fue 6 meses antes, desastre económico. Menem quiso hacer la reelección, no lo pudo hacer, le salió para el culo, terminó siendo muerto político. Cristina intentó la reforma constitucional, la reforma judicial, y muchísimas cuestiones, estando ella en el poder durante 8 años y con mayoría absoluta, también pues no lo pudo hacer. Bueno, Macri no creo que tuvo muchas intenciones de quedarse demasiado en el poder, y ahora Alberto obviamente tiene más problemas puertas adentro de su propio gobierno como para pensarse en eternizarse, salvo que esta mujer esté planificando un golpe interno y sacárselo de encima y Toco ahí madera, ella... toco madera. Sí, sí, bueno, pero como yo digo, de ese súcubo diabólico se puede esperar cualquier Sí. cosa, o sea, y ahí está el problema de lo que Alberto hizo. Alberto pactó hizo un pacto fáustico con esta mujer, y bueno, y hoy se pagan las consecuencias, ¿no? Así que no sé si, pero la tentación está. A Entiendo. ver, ¿qué está generando hoy? ¿Qué está generando hoy la pandemia? Volvió de nuevo a sacar, por un lado, quizás lo mejor, las cuestiones de solidaridad, ¿viste? De tratar de cuidarnos las espaldas entre nosotros, de ayudarnos, todo, pero también sacó lo peor. Otra vez volvieron las ideas de levantar muros, de levantar fronteras, Sí. de poner, hablar de la peste china, cómo se Ujú. hablaba de la peste judía, la peste negra, de la peste gay al SIDA, volver a ese nivel de ignorancia y de mamertismo mental que es muy, muy peligroso, que además es el caldo de cultivo para el colectivismo, ya sea de izquierda o de derecha. Me da lo mismo Le Pen como me da lo mismo los secesionistas troscos de Cataluña. Se están aprovechando de esto Ujú. porque a río revuelto, ganancia de pescador, y ante un sistema internacional que esto le dio punto final y se va a tener que redefinir, luego de que combatamos definitivamente con una vacuna a la pandemia, se va a tener que redefinir, porque el sistema internacional, como lo conocemos por lo menos en 1989, no corre más, señores, no corre más, lo lamento, globalistas, patriotistas, lo que sea, señores, se van a tener que sentar en una Sí. mesa y redefinir todo esto, porque esto no va más, no va más. Por un lado, un país por sí solo no resuelve las cosas, por sí solo los puede resolver. ¿Correcto? O sea, aislado, no. El nivel de interdependencia compleja que hay entre los Estados-nación Ujú. y entre las economías, producto del aceleracionismo tecnológico y producto de todo lo que no, producto de todo lo que no, de la globalización en otras áreas y en el comercio, hace que los países por sí solos no van a poder resolver estos problemas tomando medidas de forma aislada. Recién alguien ponía ahí, uno de los oyentes, casualmente, mientras Estados Unidos sigue siendo la potencia militar, ¿no?, más grande del mundo, China es la tenedora de bonos del Tesoro norteamericano. Sí, sí. Entonces, de la misma manera de que Trump le puede mandar un misil transcontinental y hacer de Beijing un gran estacionamiento, China le ejecuta los bonos a Estados Unidos o le hace una maniobra económica y le genera un crack como el del 30. Exacto. ¿Me explico? Entonces, este sistema ya no funciona más. O está en los últimos estertores, y no es un pecado pensar que hay que cambiar, ¿no? Nada deja de cambiar salvo cambiar. El cambio es algo que es de nuestra propia condición biológica. Totalmente. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos enfermamos y morimos. Es un hecho. Y las instituciones que creamos le pasan lo mismo, no son eternas. Claro. Sí se van manteniendo algunas cosas que yo siempre digo, nada empieza foja cero. Ujú. Algo de lo anterior se mantiene. Pero hay que sentarse y los líderes mundiales van a tener que pensar qué es Bien, que viene. Álvaro, bueno, muy interesante todo lo que estás diciendo. Ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, así que no te quiero robar más. No, por Decirte, bueno, que des una conclusión final. Sé que en este momento, espero, no sé, creo, la gran mayoría de los que nos están viendo son liberales, o al menos coquetean con el liberalismo, están a lo mejor algunos estudiando también de qué se trata. Así que, ¿qué les decís a ellos? ¿Qué nos decís a nosotros? A liberales jóvenes que creemos en la libertad y queremos trabajar para que ella salga adelante y no se vea avasallada por el avance del totalitarismo o un posible avance.
¿Algún consejo que nos recomendás? ¿A qué nos animás? Bueno, sí, en primer lugar que no sean tan pelotudo como ese tal IVA Gab 14 que dice que Bueno, soy un lo alto dejamos. No, Lo no, 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 dejamos. no, pero para, te quiero explicar, porque la pelotudez, mira, hay algo más peligroso, a veces más peligroso que un tipo malo es un pelotudo, que puede ser más dañino. Entonces, Ok. lo primero que no tiene que ser nadie es un pelotudo, porque ser pelotudo y dañino es más peligroso. ¿Qué quiero decir con esto? El que sale señalando que Ahí te zurdo, salieron que a falta, defender, hay que decirlo. yo no necesito que me defienda nadie, te Está imaginas, bien. mira, No hace quiero falta, sí, decir, no hace falta. a lo que voy es, no nos terminemos transformando en aquello Ujú. que decimos combatir. Nietzsche decía, tenga cuidado cuando usted combate tanto un monstruo, porque se le va a terminar pareciendo en algún momento, ¿no? De tanto que lo combate, se le acerca tanto y se le termina pareciendo. Y este tipo de, ¿no? Puber intelectual, ¿no? Porque realmente carece de formación teórica sólida como para poderme calificar de nada a mí a nadie, es la demostración que muchas de las cosas en las cuales fallamos como sociedad es producto que como el hablar es gratis, y esto tiene que Ujú. ver también con la libertad de expresión, ¿no? Totalmente. Tenemos derecho a la libertad de expresión, hay que defender a la libertad de expresión y hay que dar la vida porque el otro pueda decir hasta aquello en lo que esté equivocado. Ahora, con algo fundamental, solidez, rigor y argumentación. ¿Está? Si a todo el mundo se le va a decir por cualquier posición, facho, zurdo, de Ujú. forma automática, se lo va a señalar, se le va a poner una cocarda, una estrella de vida amarilla, o se lo va a mandar al gulag, ¿se entiende? Ujú. ¿Está? Porque no encaja dentro de nuestros esquemas de cuadradito, ¿está? Vuelvo a repetir, somos funcionales a aquello de lo que decimos combatir. Un liberal no encasilla, un liberal no forma parte de camarillas, no forma parte de sectas, es imposible, es contra natura para un liberal. Un liberal se Totalmente. tiene que estar contradiciendo de forma permanente a sí mismo, sin perder, repito, rigor, sin perder argumentación, tiene que Ujú. estar siempre estudiando, leyendo, dialogando, eh, tomando posturas que hasta pueden a uno hacerlo contradecir y poner mal, no importa, es un ejercicio que es maravilloso y a mí me pone permanentemente feliz estar leyendo y decir, mira, qué bueno poder coincidir con una nota de un qué sé yo, un tipo de nacionalista, que no, yo Claro. no soy nacionalista, y coincido, qué bueno que él pueda pensar como yo, o yo quizás como él, porque Porque hay eso puede matices. resolver un problema. Totalmente. Exactamente, que no es relativismo tampoco, que no es relativismo tampoco. ¿Está? Entonces, Ujú. esto es lo que les pido yo a los liberales, enriquezcan su cabeza, ábranse, abrirse, repito, no es ser relativista, no es ser amoral, no es ser antiético, es todo lo contrario, es fortalecer las éticas, es fortalecer los valores propios, ¿está? Es ser menos enjuiciadores y más contemplativos de uno para con el otro y del otro para con uno. Entonces eso es lo que les pido. Defiendan a muerte su derecho a expresarse con rigor, con nivel de argumentación y como diría mi querido amigo Javier Milei, viva la libertad carajo. Muy bien, perfecto. Bueno, me quedo con esto último. Álvaro, como siempre es un placer escucharte y estoy segura que lo vamos a repetir, ya sea que te entreviste yo, te entrevistará Nacho, pero porque quedaron muchas preguntas acá en el tintero, así que esperamos volverte a tener pronto. Gracias, Yashi, un placer verte, estás monísima, muy linda y un gustazo enorme, gracias por permitirme este diálogo. Te mando un saludo y nos